Bienvenidos a la clase de esta semana. Hoy vamos a trabajar en la lectura número 1 del momento número 3. El tema es la función exponencial y la función logarítmica. Para empezar con el tema, en la primera parte hablaremos de la función exponencial. Para hablar de esta función tenemos que conocer primero la forma general. La forma de una función exponencial está dada por la ecuación y es igual a elevada a la x, donde el valor de a es conocido como base y esta debe ser diferente de 1. Y tenemos x que representa o es llamada como exponente. Para que esto nos quede más claro, veamos un ejemplo. Tenemos 4 elevado a la 3 o elevado al cubo. El número 4 sería nuestra base y el número 3 sería nuestro exponente. El exponente nos indica cuántas veces el valor base se va a multiplicar por el mismo. En este caso, el 4 se va a multiplicar 3 veces por el mismo. Entonces 4 por 4, 16 y por 4, 64. Entonces 4 al cubo es igual a 64. Veamos otros ejemplos. Tenemos 2 elevado al cuadrado. El exponente nos indica que el valor base se debe multiplicar 2 veces por el mismo. Entonces multiplicaremos 2 por 2, que será 4. Quiere decir que 2 al cuadrado es 4. Hagamos un ejemplo más. 1 al cubo o a la 3. El exponente nos indica que el valor base 1 se va a multiplicar 3 veces por el mismo. 1 por 1, 1 y por 1, 1. Podemos observar cómo multiplicamos una vez, 2 veces y 3 veces el valor base hasta tener el resultado 1. Aquí podemos darnos cuenta cuando nuestra base tiene el valor 1, no importa el exponente que tenga, siempre será igual a 1. Veamos un último ejemplo. Tenemos el valor base 3 elevado a la 0. Hay una regla que nos dice que cualquier número elevado a la 0 potencia siempre será igual a 1. No importa cuál sea el valor de la base, si está elevado a la 0, el resultado siempre será 1. En su guía didáctica nos menciona que las funciones exponenciales constituyen una herramienta útil para describir magnitudes que crecen o decrecen en forma muy rápida proporcionalmente a su tamaño. Las funciones exponenciales son muy utilizadas en diferentes campos del conocimiento y es el caso del coronavirus. Tal vez en las noticias o en las redes sociales han visto que se habla mucho de una curva, de aplanar la curva. Pero en realidad, ¿qué quiere decir esto? Si vemos esta gráfica que nos muestran, se proyectan dos curvas. Y una de estas curvas es la curva con la que se predice el comportamiento del virus dentro del país. Y podemos observar que es una función exponencial. Como podemos ver, empieza casi en cero y empieza a crecer de una forma exponencialmente hacia arriba. Es la proyección que hacen los científicos para predecir el comportamiento, que no hay que confundirla con la línea real, que es como se ha comportado el virus actualmente por las medidas que hemos tomado. Pero en conclusión, esta gráfica de proyección se puede considerar como una gráfica de una función exponencial en la que se calculó el comportamiento de acuerdo a ciertos factores. Ahora vamos a hablar de las características de las funciones exponenciales. Esas características las pueden encontrar en su guía didáctica en la página 207. La primera característica nos dice que su dominio son todos los números reales. Y como podemos ver en la siguiente gráfica, su dominio son todos los números reales que están en el eje X. La segunda característica nos dice que en todos los casos la función pasa por el punto x0, y1. Y como podemos ver en esta gráfica, efectivamente
pasa por la coordenada 0 en X, 1 en Y. El punto número 3 nos dice que los valores de la función siempre son positivos para cualquier valor de X. Y como podemos ver, es correcto porque el desarrollo de la función solo existe de forma positiva. El punto número 4 nos dice, siempre es creciente si el valor base es mayor que 1 y siempre es decreciente si el valor base es mayor que 0, pero menor que 1. En este caso podemos observar que nuestra gráfica es creciente, porque B es mayor que 1. Y el punto número 5 nos dice, el eje X se convierte en una asíntota. Recordemos que la asíntota es la línea a la que se aproxima la gráfica de una función, pero nunca la toca. Y eso lo podemos ver también en esta gráfica. Pareciera que va a tocar el eje de las Y, pero entonces empieza a crecer y ya no la toca. Entonces en ese punto podemos decir que el eje X se convierte en la asíntota para una función exponencial. En la página 214 de tu guía didáctica aparece el siguiente recuadro y nos pide que con ayuda de una calculadora obtengamos los valores para f de x y después grafiquemos la función y obtengamos sus características. Entonces, con ayuda de una calculadora vamos a obtener los valores para la función 2 elevado a la x más 1. Con ayuda de tu calculadora terminas de calcular los valores para la tabla y entonces podemos graficar. Los puntos nos quedarían más o menos así en la gráfica y al unirlos la gráfica nos quedaría algo así. Y ahora sí podemos obtener las características de la función. Con la gráfica trazada podemos observar que se trata de una función creciente, ya que su desarrollo es ascendente. Ahora, para obtener su dominio, vamos a ubicarnos en el eje de las X y observaremos de izquierda a derecha su comportamiento. Su dominio será desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Para ubicar su rango, nos desplazaremos en el eje Y de abajo hacia arriba y veamos dónde empieza nuestra gráfica. Como podemos ver, empieza en el valor 1 y sus valores continúan hasta el infinito. Por lo tanto, su rango será desde 1 hasta infinito. Ahora que ya sabes cómo obtener los valores de una función exponencial y graficarla para obtener sus características, es momento de que practiques. Termina las dos tablas que aparecen en la página 214 de tu guía didáctica. Ahora hablaremos de las propiedades de las potencias. En su guía didáctica, en la página 211, aparece la siguiente tabla, donde nos menciona las 6 propiedades de las potencias. Y en la página 215 de tu guía didáctica también aparece la siguiente tabla, con algunos ejercicios, los cuales resolveremos aplicando las propiedades de las potencias. Por ejemplo, el número 1 nos dice que 4 elevado a la 5. Como ya dijimos, el exponente nos indica cuántas veces vamos a multiplicar el valor base. En este caso vamos a multiplicar 4 por 4 por 4 por 4 y una vez más por 4. Esto va a ser igual a 1024. Ahora analicemos el ejercicio número 9. 10 elevado a la menos 2. Ubiquemos en nuestra tabla de propiedades y podemos ver que esa propiedad es la número 5, que nos dice que cuando a está elevado a un número negativo, se puede expresar diciendo que es 1 sobre a la n.
Por lo tanto, 10 a la menos 2 es igual a 1 sobre 10 al cuadrado, que es igual a 1 sobre 100. 10 por 10 es igual a 100. 10 elevado a la menos 2 es igual a 0.01. Veamos un ejemplo más. Tenemos 7 al cuadrado. Recordemos, el exponente nos indica cuántas veces vamos a multiplicar el valor base. En este caso, el valor base es 7, por lo tanto vamos a decir que 7 por 7 es igual a 49. Entonces 7 al cuadrado es igual a 49. Ahora veamos el ejercicio número 3. Nos dice 6 elevado a la potencia número 0. Recordemos la regla que nos dice que cualquier número elevado a la potencia 0 siempre será igual a 1. Por lo tanto, 6 a la potencia 0 es igual a 1. Y lo mismo va a suceder en el ejercicio 7, que nos dice 10 elevado a la potencia 0 va a ser igual a el valor de 1. Ahora que ya sabes identificar las propiedades de las potencias, es momento de que practiques y termines de llenar esta tabla. Recuerda enviar la evidencia para ser calificada. Hasta el momento hemos hablado de las funciones exponenciales y de las características de las potencias. Ahora es momento de hablar de las funciones logarítmicas. En la página 212 de su guía didáctica nos dice que dos valores son inversos entre sí, ya que si se aplica una después de la otra sobre un número x, sus efectos quedan cancelados. Recordemos que la forma general de una función exponencial es y es igual al valor base a elevado a x. Y para expresarlo de forma inversa utilizaríamos la siguiente forma logarítmica, que sería logaritmo de a por y es igual a x, donde a es el valor base y x es el valor exponencial. Veamos el siguiente ejemplo de cómo convertir una función exponencial a una función logarítmica. La función exponencial de 4 elevado al cubo, que es igual a 64, donde 4 sería el valor de a o valor base, 3 sería el valor exponencial y 64 sería el valor de y. Y como ya dijimos, para expresarlo de forma logarítmica, la forma es logaritmo de a por y es igual a x. De tal forma que nos quedaría logaritmo de 4 multiplicado por 6 es igual a 3. Ahora ya sabes cómo transformar una función exponencial a una función logarítmica. En la página 216 de tu guía didáctica, la actividad número 3 nos aparece una tabla que nos pide expresar las potencias en forma logarítmica. Veamos el ejemplo número 1. Tenemos la función exponencial 2 a la 5 es igual a 32. Ubiquemos primero la base a, que es igual a 2, el exponente sería igual a 5 y y es igual a 32. Siguiendo la forma que debe de tener un logaritmo, la cual es logaritmo de a por y es igual a x, nos quedaría esta función exponencial expresada de forma logarítmica como logaritmo de 2 por 32 es igual a 5. Hagamos el siguiente ejemplo. La función exponencial es 81 elevado a la 1 medio es igual a 9. Ahora tenemos que reconocer cuál es el valor base, que sería a es igual a 81. El valor para la potencia x sería 1 medio y y es 9. Ahora recordemos la forma de una función logarítmica,
que es igual logaritmo de a por y es igual a x. Por lo tanto, esta función exponencial expresada en función logarítmica nos quedaría logaritmo de 81 por 9 es igual a 1/2. Ahora es momento de que practiques cómo expresar funciones potenciales a funciones logarítmicas. Termina la tabla que aparece aquí arriba de la pantalla o en tu guía didáctica en la página 216. Una vez que hayas resuelto los problemas de práctica que mencioné en el video, es importante que los envíes para calificar. Si estás viendo esto en una computadora, dentro de la plataforma, ubica la asignación y en la parte superior derecha el botón Abrir. Entras en Abrir y en la parte izquierda está el botón Adjuntar. Ahí se te va a desplegar un menú en el cual vas a seleccionar el método por el cual vas a adjuntar los archivos que desees enviar. Aquí es importante que sepas que puedes adjuntar más de una imagen. Ya que los hayas terminado de adjuntar, tienes que dar clic en donde dice entregar asignación y en ese momento tu asignación quedará terminada. Ahora, si estás viendo esta asignación tú en un celular, ubica en la parte de abajo de la pantalla donde dice ver asignación y ahí te desplegará una ventana que en la parte de abajo tiene la opción de entregar asignación. Vuelves a entrar ahí y te va a desplegar la opción para adjuntar. Una vez que hayas terminado de adjuntar todas las imágenes que vas a enviar para calificar, en esa misma pantalla en la parte superior derecha se encuentra el botón entregar. Seleccionas entregar y con eso tu asignación quedará terminada.